Pocos lo saben, pero Julio Iglesias vive como un emperador invisible. Mientras el mundo cree que está retirado, él sigue manejando un imperio desde las sombras. A sus 81 años, el cantante más internacional del mundo hispano no solo conserva su voz y su fortuna, sino que ha elevado su estilo de vida a un nivel reservado para los jeques y magnates. ¿Sabías que posee tierras privadas más grandes que muchas islas caribeñas? ¿O que ha rechazado contratos millonarios simplemente porque no necesita más? Y lo más impactante, hace años que no aparece en público, pero su riqueza crece sin parar. Hoy te mostraremos algo que pocos se atreven a contar. La cara oculta del lujo silencioso de Julio Iglesias. Mansiones escondidas. Autos que solo se venden por invitación. Secretos financieros que nunca fueron revelados. Porque detrás de la leyenda hay un hombre que construyó un trono donde nadie lo ve, pero todos lo admiran. Julio Iglesias. Un nombre que por sí solo despierta una mezcla de nostalgia, respeto y misterio. Con más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo, su voz ha acariciado corazones en más de 14 idiomas. Pero mientras el mundo cantaba con él, Julio construía algo mucho más ambicioso que una carrera, un legado inmortal. Estamos en 2025. El mundo ha cambiado, la música también, pero hay algo que permanece intacto: la figura casi mitológica de Julio Iglesias. Ya no aparece en televisión, no concede entrevistas, no lanza nuevos álbumes, y sin embargo, su fortuna sigue creciendo, su nombre sigue sonando, su sombra sigue presente. Detrás de esa ausencia pública se esconde un estilo de vida que pocos imaginan. Una mansión en Indian Creek, conocida como el búnker de los multimillonarios, donde comparte vecindario con Ivanka Trump y magnates árabes. Una finca de cientos de hectáreas en Punta Cana, con acceso privado a la playa, viñedos propios y vigilancia a las 24 horas. Y una red de propiedades discretas en Miami, Marbella, París y Asia, que no figuran en los registros oficiales, pero que insiders confirman como parte de su imperio. Su círculo más cercano, celosamente seleccionado, está compuesto por asistentes personales, abogados, de élite, cocineros importados de Europa. Y el silencio. Porque si algo define a Julio Iglesias, hoy es el arte del control. No deja nada al azar. Todo está planeado. Cada aparición pública fue estratégica. Cada contrato una inversión. Cada silencio un movimiento calculado. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? ¿Cómo el joven portero del Real Madrid, que un accidente dejó al borde de la parálisis, se transformó en el artista más influyente de habla hispana y en uno de los hombres más ricos y reservados del mundo? La respuesta no solo está en sus canciones, está en su visión, en sus decisiones, en sus secretos. Y es precisamente eso lo que descubriremos a continuación: el ascenso descomunal y las grietas ocultas en el trono dorado de Julio Iglesias. Julio Iglesias no nació en la cima. Nació en Madrid en una familia acomodada, sí, pero su destino parecía ser otro: convertirse en futbolista profesional, portero del Real Madrid juvenil, fuerte, atlético, con futuro. Hasta que una noche de 1963, una curva traicionera y un accidente de coche lo dejó sin movilidad durante meses. Ese fue el primer derrumbe, pero también el nacimiento del mito, porque allí, en una cama de hospital con los dedos apenas recuperando movimiento, Julio aprendió a tocar la guitarra, y con cada nota comenzó a escribir el guión de su renacimiento. En 1968 gana el Festival de Benidorm con La vida sigue igual. Y no era solo una canción, era una declaración. A partir de ahí, nada volvió a ser igual. Durante los años 70 y 80, su fama explotó a nivel mundial. Europa, América Latina, Estados Unidos, Asia. Sus discos se vendían por millones. Su acento, su sonrisa,
su elegancia. Julio se convirtió en el símbolo del hombre latino ideal. Era deseado, imitado, respetado, y también criticado, cuestionado, observado. Su vida privada fue portada constante, relaciones con mujeres famosas, rumores de infidelidades, hijos reconocidos y no reconocidos. Pero él siempre respondía con lo mismo, una sonrisa ambigua y silencio estratégico. A medida que su fama crecía, también lo hacía su ambición financiera. Julio no solo quería cantar, quería poseer, y lo logró: inversiones inmobiliarias en República Dominicana, hoteles, participación en viñedos, sociedades en paraísos fiscales. Todo con una discreción que asustaría a un banquero suizo. Pero el éxito, como siempre, tiene su precio. A mediados de los 90, su salud comienza a mostrar señales. Problemas en la espalda, cirugías, cancelaciones de giras. Y lentamente, Julio empezó a desaparecer del escenario. Algunos decían que estaba cansado, otros que era arrogancia, pero los más cercanos sabían la verdad. Julio no quería ser visto débil. Su imagen de conquistador no podía romperse. Prefería el misterio antes que el deterioro. Y así comenzó su retiro silencioso, uno que duraría décadas, pero que nunca fue un abandono, sino una reinvención. Porque mientras el mundo lo creía retirado, Julio Iglesias estaba construyendo algo más grande que una carrera, un imperio invisible. Detrás del brillo del dinero de las portadas, siempre hubo algo que Julio Iglesias jamás permitió ver completamente: su vulnerabilidad. A lo largo de los años, muchos periodistas intentaron arrancarle confesiones, pero Julio, astuto, seductor, incluso en el silencio, respondía con evasivas metáforas y esa sonrisa que no decía nada, y lo decía todo. Hasta que en una entrevista filtrada en 2018, nunca emitida, oficialmente confesó una frase escalofriante: la fama es un disfraz. Uno se lo pone para que no vean cuánto duele estar solo. Y es que la soledad ha sido, según personas cercanas, la compañera más fiel de Julio. A pesar de sus hijos, sus parejas, sus amistades influyentes, Julio construyó muros de mármol, de oro, de distancia, porque en su mundo la intimidad era un lujo peligroso. Durante años mantuvo una batalla silenciosa contra el tiempo. Tratamientos exclusivos médicos, personales, clínicas privadas en Suiza. Todo para mantener su imagen intacta. Pero incluso los ídolos se envejecen. Y aunque su figura aún impone, ya no es el mismo hombre de voz sedosa y energía incansable. Internamente también hubo grietas, hijos que reclaman más presencia, relaciones sentimentales truncadas por su estilo de vida nómada, socios que lo acusaron de manipulación financiera. Y aunque nunca hubo escándalos judiciales, sí hubo rumores constantes, fondos en paraísos fiscales, enfrentamientos con otros artistas, y una frase que resuena entre sus críticos: Julio Iglesias no tiene amigos, solo aliados temporales. Pero quizás el momento más doloroso llegó en silencio en 2021, cuando medios españoles informaron que Julio había comenzado a escribir sus memorias, y luego las destruyó. Dicen que tenía más de 400 páginas escritas, confesiones, secretos, dolor. ¿Por qué las eliminó? Miedo, orgullo, protección. Nadie lo sabe, solo él. Y así, el mayor archivo de su vida se esfumó sin dejar rastro. La prensa intentó buscar respuestas, pero Julio ya no atendía llamadas. Ya no necesitaba hablar. Su legado, sus casas, sus cuentas, hablaban por él. Y aún así, incluso en ese silencio, su nombre sigue presente. Porque si algo ha logrado Julio Iglesias, es convertirse en un mito viviente, uno que fascina, que divide, que se niega a desaparecer. Hablar de Julio Iglesias no es solo hablar de un cantante, es hablar de una figura que trascendió el arte, el tiempo y la geografía. Un hombre que convirtió su vida
en un espectáculo silencioso, donde cada gesto estaba medido y cada ausencia era un mensaje. Desde este canal no podemos negar su grandeza. Julio no solo conquistó escenarios, conquistó culturas enteras. Fue el primer artista latino en llenar estadios en Japón, en vender millones en Alemania, en tener una carrera sólida en Estados Unidos, sin renunciar a su idioma. Eso no es suerte, es visión y trabajo incansable. Pero también, como todo mito, tiene su lado oscuro. No todos a su alrededor salieron ilesos. No todos sus hijos crecieron bajo su mirada. Y no todas sus parejas encontraron en él un refugio emocional. Julio Iglesias es una figura compleja. Un hombre que quizás por miedo eligió el control absoluto sobre su imagen. Y que paradójicamente, al proteger su intimidad, multiplicó el misterio que lo rodea. ¿Fue un genio calculador? ¿Un artista sensible atrapado en su propio éxito? Tal vez ambas cosas. Y tal vez por eso nos sigue fascinando tanto. Desde Secretos de Famosos, creemos que Julio representa algo más que música, representa la obsesión del ser humano por la perfección, el poder y el silencio. ¿Y tú qué opinas? ¿Julio Iglesias fue un visionario o alguien que simplemente supo esconder muy bien su verdad? Algunas historias parecen escritas para no ser contadas, y la de Julio Iglesias es una de ellas. Porque mientras otros se apagan con el tiempo, él eligió desaparecer con elegancia, sin escándalos finales, sin despedidas teatrales. Solo se fue y en su lugar dejó un eco. Un eco de canciones que siguen sonando en bodas, en cenas familiares, en radios de madrugada. Un eco de miradas perdidas en entrevistas antiguas, de palabras susurradas, con acento español que acariciaban el alma. Un eco de preguntas sin respuesta. ¿Qué piensa realmente cuando está solo? ¿Se arrepiente de algo? ¿Se siente completo? Quizás nunca lo sepamos, porque Julio Iglesias no necesita que lo comprendan, solo necesita que lo recuerden. Y así será. Aunque nunca regrese al escenario, aunque su voz envejezca, aunque el mundo cambie, su legado ya es eterno. Algunas historias nunca debieron ser conocidas, pero ahora tú lo sabes.